Nunca imaginé que mi inocencia se convertiría en un juego de poder y deseo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero yo solo sentía un frío glacial que recorría mi cuerpo. Todo había cambiado tan rápido. Aquella mañana, mi madre me había despertado con una sonrisa, ajena a la tormenta que se avecinaba. Me acarició el cabello, su aroma a jazmines flotaba en el aire. Hoy es un gran día, dijo, pero yo no tenía idea de cuán equivocada estaba. La casa, normalmente llena de risas y juegos, estaba en silencio. Una paz inquietante. Me vestí con mi blusa favorita, la que me hacía sentir especial. Pero, al entrar en la sala, la atmósfera era diferente. Vi a mi padre sentado en la mesa, con un rostro que hablaba de secretos oscuros. Su mirada evitó la mía, y ese simple gesto me llenó de un temor inexplicable. Justo en ese instante, un golpe en la puerta interrumpió el silencio. Era un desconocido. Alto, con una sonrisa torcida y ojos que parecían devorarme. Mi corazón latía como un tambor. No lograba entender qué hacía allí, con su presencia acaparando la luz de la habitación. «¿Puedo hablar con usted?», dijo, dirigiéndose a mi padre. La forma en que pronunció la palabra, usted, me heló la sangre. Sentí un nudo en el estómago, una alarma encendida que resonaba en mi mente. Lo que siguió fue un intercambio de frases cortas, miradas furtivas y un aire cargado de tensión. Mi madre, alternando entre la preocupación y la confusión, miraba de uno a otro, como si observase un juego ajeno. Ellos hablaban de cosas que no comprendía, sus palabras flotaban en el aire como flechas. Poder, deseo, secretos inconfesables. La habitación, que normalmente era mi refugio, se convirtió en un campo de batalla. Yo, atrapada en el medio, sentía como si la vida que conocía se desvanecía. Temblé. Susurros de traición parecían danzar entre ellos. Mi inocencia se evaporaba mientras las sombras se agrandaban. De repente, una voz profunda y rica resonó en mi interior: «Es solo un juego». Segundos después, sentí unas manos sobre mis hombros. Una risa burlona del hombre desconocido rompió el silencio tenso. Mi pecho se encogió. Aquel momento no era un juego. Era una trampa. ¿Qué pasaría si me quedaba callada? ¿Y si ellos apostaban con mi vida, con mi felicidad? Sentí un escalofrío recorrerme, y el deseo de correr se hizo en mí un grito sordo. Pero no podía moverme, estaba paralizada. Entonces, una carta cayó de su bolsillo. El papel blanco se deslizaba lentamente hacia el suelo, como si el tiempo se detuviera a su paso. Todos los ojos estaban en mí. Al estirar mi mano para recogerla, un sudor frío me recorrió la columna. La leí en voz alta, mi voz temblaba, pero nadie dijo nada mientras las palabras se grababan en el aire: «El juego ha comenzado». Mis padres se miraron, un torrente de emociones cruzaba sus rostros. ¿Qué significaba eso? ¿Eran parte de algo más grande? El oscuro jardín de secretos se abría ante mis pies, y yo estaba atrapada en su centro. Justo cuando mi cabeza estaba a punto de estallar, un sonido sordo retumbó en la puerta. La risa burlona del extraño resonó en mi mente. ¿Qué era todo esto? El terror me consumía. ¿Qué haría ahora? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés ahí, dale un fuerte golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El sonido sordo retumbó de nuevo, esta vez con una insistencia desesperada. Se sintió como un eco en mi pecho, resonando en la confusión y el miedo que llenaban la habitación. Mi mirada se desplazó de mi padre a mi madre, buscando respuestas que no llegaban. El desconocido mantuvo su sonrisa torcida, pero era una mueca inquietante, casi desafiante.
Esa imagen se quedó grabada en mi mente, como un reflejo distorsionado de la realidad. ¿Quién eres? Logré finalmente articular, mi voz temblando entre el desesperado desafío y el miedo que llenaba mis entrañas. El hombre dio un paso adelante, como si mi pregunta hubiese sido un convite, una invitación a profundizar en el abismo. Soy un mensajero, respondió con tono suave, haciendo hincapié en cada sílaba. Pero no de los habituales. El juego en el que te has visto envuelta comenzó hace mucho tiempo, y hoy ha llegado a un momento crucial. Las palabras se deslizaron por la habitación, un veneno en la atmósfera. Traté de procesar sus palabras, la idea de un juego sentía como un puñal en mi vulnerabilidad. No quiero jugar, solté, el eco de mi propia voz llenando el espacio, pero la realidad me golpeó de nuevo. No tenía poder sobre esta situación. Mi madre, finalmente, rompió su silencio. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué juego? Eres un extraño. Debes irte de aquí. Las palabras brotaron con una mezcla de miedo y determinación. Ella siempre había sido la defensa de nuestro hogar, el baluarte de nuestra familia. Pero su fuerza ahora parecía impotente ante la magia oscura que nos rodeaba. El hombre desconocido sonrió de nuevo, pero esta vez parecía más burlón. No puedes escapar de esto, señora. Acepta la verdad. Todos tienen algo que perder. Mis padres intercambiaron miradas llenas de culpa y miedo, y un frío escalofrío me recorrió al entender que había experiencias ocultas entre ellos, secretos que podrían fracturar nuestra familia. El viento sopló potente, haciendo crujir las ventanas. La atmósfera se cargó de tensión, la casa no era más que un escenario, y nosotros, meros actores en un juego que no habíamos elegido. Me di la vuelta, buscando un lugar seguro, un escape. Pero las paredes parecían cerrarse, el aire se hacía más denso. ¿Me estás diciendo que nuestras vidas están en juego?, pregunté, consciente de que el pavor asomaba en mi voz. Era una afirmación aterradora y absurda, pero cada signo apuntaba a una verdad inquietante. El desconocido asintió con gravedad, el brillo en sus ojos volviéndose más intenso, casi acentuando la oscuridad que comenzaba a brotar en mi corazón. Sí, en el juego existe una sola regla: las decisiones que tomes han de ser verdaderas. Debes confrontar lo que es real y lo que es deseo. Solo así podrás encontrar la libertad. Su voz resonó, y aunque las palabras cargaban un peso, no podía dejar de sentir que había más. Había una verdad oculta, un hilo que estaba por desentrañarse. Un golpe más violento en la puerta casi hizo que saltara. «Abre». La voz que emergió era familiar, un grito cargado de ansiedad y preocupación. Mi hermano, separado de la historia que intentaba entender, ahora parecía ser un faro de esperanza en medio de esta tempestad. «Por favor, abre. Sé que están ahí». Aquel llamado fue un ancla en mi caos. La verdadera esencia del amor y la protección brillaba como una luz tenue, a pesar de la oscuridad que me envolvía. Tenía que actuar. Pero, por otro lado, la incertidumbre se cernía amenazante. ¿Qué parte de mi familia estaba dispuesta a arriesgarse? Todo por un juego que parecía diseñarse con intenciones oscuras. La poesía de mis decisiones se mezclaba con el deseo de proteger a mi hermano, el eco de las palabras del extraño retumbando en mi mente. ¿Qué harías para proteger lo que amas? Era un dilema absurdo, una elección entre el amor y un peligro desconocido. «Quédate aquí», murmuré en voz baja a mi madre. Me dirigí hacia la puerta, temblando, pero empujada por la determinación de enfrentar lo inevitable. Tenía que mirar de frente a la ilusión que nos mantenía prisioneros. Ignorando al extraño, abrí la puerta y me encontré con la imagen de mi hermano, pálido pero feroz. «Te encontré», exclamó, aliviado, al mismo tiempo que el desconocido me miraba desde atrás, una sombra constante en mi vida. No sabía cómo se desataría el juego a partir de ese momento. Pero con el respaldo de mi hermano a mi lado, la siguiente decisión se volvería más clara. El tiempo para elegir estaba al caer. Aceptaría el desafío o me acogería en la falsa seguridad de mi hogar, y justo cuando creía que había dado un paso al frente, la puerta se cerró tras de mí, atrapándome en la encrucijada de lo que estaba por venir. Me costó unos instantes asimilar que, al abrir la puerta, había invocado no solo la presencia de mi hermano, sino también una esperanza que parecía enredarse con un destino incierto. Sus ojos,
grandes y asustados, me recordaron la fragilidad de nuestra conexión. En ese breve encuentro, me prometí proteger lo que más amaba. Te he estado buscando, dijo él, mirando hacia atrás, la urgencia en su voz rompiendo el silencio pesado que nos rodeaba. La figura del extraño se alzaba detrás de mí, como un espectro sombrío ansioso de susurrar secretos oscuros. Con un gesto rápido, cerré la puerta de nuevo. ¿Estás bien?, le pregunté, la preocupación en mi pecho llevándome a un terreno familiar, aunque el aire estaba cargado de una inquietud palpable. Sí, pero, ¿qué está pasando aquí?, inquirió, tensando su pequeño cuerpo en un mar de confusión. Me pregunté si realmente podía cargarlo con el peso de lo que había descubierto, con la sombra del extraño aún persiguiéndonos. No lo sé. Pero tenemos que irnos. No puedes estar aquí, respondí, consciente de que la decisión de enfrentar lo que acechaba detrás de esa puerta podría tener consecuencias imprevisibles. La lucha por protegerlo se apoderaba de mí, y sentía que cada segundo contaba. Sin embargo, algo dentro de mí dudaba. El desconocido había mencionado un juego, y su sonrisa burlona me sugería que había más en juego del que podía percibir. Las palabras retumbaban en mi mente, creando un eco de temor. ¿Qué decisiones verdaderas podía hacer en medio de esta confusión? Antes de que pudiera reaccionar, el peso de mi madre detrás de mí rompió la tensión. Tenemos que escuchar lo que dice. No podemos seguir ocultándonos, dijo ella, su voz firme aunque temblorosa. Miré a mis padres, buscando en sus rostros la certeza de que esta no sería la última vez que enfrentaríamos al extraño. Pero, ¿y si está mintiendo? ¿Y si esto es parte de un juego del que no podemos escapar? Me atreví a preguntar, el desafío equilibrándose entre el deseo de proteger a mi hermano y la necesidad de descubrir la verdad. También podría ser nuestra única oportunidad de entender, respondió mi padre, su mirada fija en el desconocido. Cada palabra pesaba como ladrillos en mi corazón, mientras balanceaba las opciones. A veces, el miedo nos ciega ante lo que realmente debemos enfrentar. El desconocido pareció disfrutar de nuestra atención. Veamos lo que el tiempo trae, sugirió, dejando que sus ojos vibraran de intriga. Ya han empezado a hacer sus elecciones. Recuerden, cada decisión tiene repercusiones, repetí, sintiendo que su afirmación se adentraba en la esencia de lo que somos. En mi mente se dibujó un mapa de elecciones pasadas, decisiones que quizás nos llevaron hasta allí, enredadas con los hilos de nuestra historia familiar. La voz de mi hermano sacó a relucir la inquietud que comenzaba a formarse. No entiendo. Solo quiero que estemos a salvo. Su deseo de protección me caló hondo, aunque la verdad era dolorosa. Protegerlo podría significar confrontar el daño que acechaba en las sombras. Escucha, interrumpió el extraño, como si la energía del momento lo hubiera invocado. Si de verdad desean liberarse, deben elegir. Cada uno de ustedes tiene una voz en este juego. Yo estaré aquí para guiarles. Pero la verdad saldrá, sin importar cuánto deseen ocultarla. A medida que sus palabras fluían, el aire se tornó pesado con insinuaciones, todo lo suspendido entre la revelación y el secreto. Guiada por la necesidad de tomar una decisión, mis pensamientos fluyeron como corrientes en un río turbulento. ¿Elegir qué?, pregunté, el sudor frío comenzando a resbalar por mi frente mientras mi familia me miraba como si, efectivamente, nos enfrentáramos a un destino entrelazado. La sala se llenó con la incertidumbre. Las palabras del extraño parecían seguir un patrón que apenas podía captar. La multitud de incógnitas nos rodeaba. Y cuando miré de nuevo a mi hermano, su mirada llena de confianza me hizo recordar que, a pesar del caos, el amor es la decisión más verdadera que se puede tomar. Mientras un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más fuerte y furioso, entendí que el tiempo se agotaba. «Listos», dije, sintiendo que cada miembro de la familia debía unirse en esta elección que podría cambiarlo todo. Debemos enfrentar esto juntos. Solo entonces, la puerta se estremeció, y pareció que todo el peso del mundo estaba por caer. A través de la madera, un nuevo grito resonó, lleno de desesperación y furia: «Déjenme entrar. Es nuestra única salida». La voz traía consigo un eco familiar que heló mis venas. Mi corazón latió más rápido. Sabía que lo que venía podría arrastrarnos en un torbellino de secretos y verdades que nunca imaginé tener que enfrentar.
El grito resonó en el aire como un eco de una tormenta inminente. No solo era una súplica, era un grito desgarrador que atravesaba las paredes de nuestro hogar, un llamado del pasado que me paralizó. La voz que clamaba desde el otro lado de la puerta pertenecía a alguien que había jurado protegernos. A alguien que había desaparecido. Es ella, murmuré, cada sílaba cayendo como un pesado ladrillo en mi estómago. La incredulidad se apoderó de mí mientras sentía que el mundo giraba. Mi madre tembló a mi lado, con las manos llevándose a los labios, tratando de ahogar su propia desesperación. ¿Qué hacemos?, preguntó mi padre, su voz quebrada y entrecortada por la lucha interna entre el miedo y la esperanza. ¿Podemos fiarnos de ella después de todo lo que ha sucedido? No sé si podré volver a abrir esa puerta, contesté, mis pensamientos desbordándose. La imagen de esa voz, llena de emoción y angustia, era un recuerdo agridulce que parecía transitar por mi mente. Había sido una figura de luz en la oscuridad, pero la oscuridad había encontrado su camino hasta ella. No podemos dejar que el miedo nos ciegue. Es nuestra madre, insistió mi hermano, su voz temblando de determinación. Tenemos que ayudarla. Solo tenemos una oportunidad. Las palabras de mi hermano resonaron en mi corazón, y por un momento, la esperanza chisporroteó en medio de la tormenta. La pura fe que expresaba, esa inocencia y valentía que siempre había admirado en él, me empujó a tomar una decisión, aunque temía sus consecuencias. El amor que nos unía era más fuerte que cualquier sombra. Si es nuestra madre, debemos dejarla entrar, afirmé, aunque cada nota de decisión estaba cargada de incertidumbre. Pero, ¿qué haríamos después? ¿Cómo podríamos enfrentar la verdad que se avecinaba? El extraño se había movido más cerca, su aire burlón ahora absorbido por la tensión. ¿Están seguros de que desean abrir la puerta? Las consecuencias pueden ser devastadoras, advirtió, sus ojos brillando con un fulgor inquietante. Sin embargo, no tenía la capacidad de encadenar nuestros corazones a su juego. La sangre palpable que corría en nuestras venas le daba valor a nuestra valentía. Sí, grité, sintiendo que la decisión tomada resonaría en mis entrañas. Sea lo que sea, enfrentémoslo juntos. Los ojos de mi hermano brillaron con una mezcla de miedo y esperanza, y asintió lentamente. Mi mirada se cruzó con la de mis padres, y el debilitamiento que había visto en sus rostros se convirtió en una chispa de determinación. Nos unimos sin palabras, una conexión profunda tejida por la adversidad. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente, como si estuviera desatando un conjuro. El aire exterior se inundó de la esencia de su presencia, una fragancia de flores marchitas y desgarro. Y ahí estaba ella, nuestra madre, cubierta de sombras, con marcas de una lucha que nunca entendimos del todo. ¿Por qué tardaron tanto?, preguntó, su voz temblando entre la desesperación y el alivio. Debo advertirnos de qué, inquirí, sin poder ocultar mi creciente inquietud. ¿Qué horror había enfrentado para llegar hasta ahí, de regreso a nosotros, justo cuando habíamos perdido toda esperanza de volver a verla? Sobre el juego que han comenzado. Sobre el sacrificio, murmuró, su mirada llena de un dolor que parecía trascender el tiempo. Las palabras caían de sus labios como si fueran un mantra olvidado, destilando el eco de decisiones que podrían cambiar todo. Antes de que pudiera preguntar más, el extraño apareció a mi lado, cruzando su mirada oscura con la de ella. Parece que el juego se vuelve más interesante, dijo con una sonrisa que provocaba escalofríos. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar. Pero, ¿están listos para perder lo que más aman? Su afirmación flotó como un denso manto en el aire, arrastrando conexiones del pasado y presente. La presión aumentó en mi pecho, y el mundo que había creído sólido comenzó a desmoronarse. La vida se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía llevar a un sacrificio irrevocable. Por favor, tenemos que salir de aquí, imploró mi madre, tomando la mano de mi hermano. Si no actuamos ahora, perderemos más que nuestra libertad. Debemos enfrentar las verdades ocultas. El extraño sonrió con complicidad, como si supiera que estábamos al borde de una revelación que cambiaría todo. En ese momento, comprendí que el sacrificio podía incluir secretos que habíamos mantenido guardados, heridas que aún latían. La historia de nuestra familia estaba a punto de ser narrada en un juego donde ninguno podía ganar sin perder algo querido, y justo en ese instante, un nuevo grito emergió de las sombras, otro eco resonando.
llenando la sala con un terror palpable. Voy a por ustedes. No tienen escapatoria. El sonido atrajo nuestra atención y, por un instante, el tiempo se detuvo. El verdadero juego apenas comenzaba, y todos éramos piezas en un tablero de azar, danzando entre el miedo y la esperanza. Sabía, sin embargo, que el amor que nos unía podría ser la única forma de cruzar las tormentas que se avecinaban. Mi corazón latía fuertemente, resonando como tambor en mis oídos mientras la voz oscura se desvanecía en el fondo. La sombra llamada a través de la puerta se había vuelto más palpable, un vórtice de amenaza que prometía arrastrarnos hacia un abismo del cual no podíamos prever la salida. Mis pensamientos se arremolinaron en una combinación de miedo y una tenaz esperanza. Necesitamos un plan, dijo mi madre, su mano aún aferrada a la de mi hermano como si su vida dependiera de ello. Sus ojos, siempre tan llenos de amor y sabiduría, ahora estaban teñidos de desesperación. Era una madre que había luchado hasta su último aliento por nosotros y que había encontrado su camino de regreso, pero no dejaba de temer por lo que podríamos perder nuevamente. El extraño, que había permanecido más cerca de lo que deseaba, observaba con una sonrisa arrogante. El juego no espera a que decidan. Pero pueden hacer lo que consideren correcto. Las decisiones que tomen esta noche definirán su futuro. Con cada palabra suya, una sensación de traición se asentaba en mi pecho. Era un maestro de la manipulación, un titiritero de destinos, pero nosotros no seríamos sus marionetas sin luchar. La voz de mi madre me devolvió al presente. ¿Sabes algo acerca de lo que se avecina?, preguntó, mirándolo de reojo, su valentía brillando por un instante entre las dudas. Lo sé todo, querida. Y eso es precisamente lo que hace este juego tan emocionante, respondió, la diversión en su tono escalofriante. Pero algo en su mirar se oscureció cuando se cruzó con la mirada implícita de mi madre, como si entre ellos existiera un conocimiento compartido que el resto de nosotros aún no comprendía. No vamos a ser parte de su espectáculo, afirmé, tratando de empoderarme a mí mismo y a mi familia. Si hay algo que hemos aprendido, es que el amor y la unión son más fuertes que cualquier oscuridad. Lucharemos juntos, aunque parezca insuperable. Espera, escuchen, dijo mi hermano, rompiendo el silencio tenso que se había asentado en la habitación. ¿Podemos usar su juego en nuestra ventaja? Si como él dice, hay rol y sacrificio, tal vez podamos transformar las reglas a nuestra favor. Me detuve, prestando atención a su propuesta arriesgada. ¿Realmente podía significar que el sacrificio podría convertirse en una oportunidad? Miré a mamá, su expresión era cautelosa, pero había algo en su mirada que me decía que la idea tenía mérito. ¿Y si aceptamos sus reglas, pero llevamos la partida a nuestro terreno? Si es cierto lo que dice sobre la conexión entre nosotros, hagamos que trabaje a nuestro favor. El extraño se echó a reír, una risa que se mezcló con la tensión de la situación. ¿Pensáis que un simple cambio de estrategia podría alterar las reglas del juego? Interesante, la ingenuidad juvenil siempre es encantadora. El eco del grito anterior resonó nuevamente, empujándonos a la realidad. Sin embargo, algo en mí se sintió renovado por la idea de desafiar al extraño. ¿Y si cada sacrificio no era terminado? ¿Y si, en lugar de sucumbir a la desesperación, podía encontrar la forma de identificar debilidades en el juego, incluso entre las sombras que acechaban fuera? Debemos afrontar a la oscuridad, sin importar cuán aterradora sea, dijo mi madre, su espíritu guerrero brillando en ese momento. Como familia, siempre hemos enfrentado nuestras tormentas, y no hay razón para que ésta sea diferente. El extraño observó, el brillo en sus ojos indicaba que las palabras de mamá eran un riesgo que lo divertía. Entonces, si están decididos a continuar, solo puedo sugerir que se preparen para lo que está por venir. Cada paso tendrá su costo. ¿Están realmente dispuestos a pagar ese precio? La declaración lo impregnó todo de una inquietante tensión. Todo el peso de esas palabras se posó sobre nosotros. Pero en ese momento, un grito más se alzó desde la oscuridad, resonando como un eco ensordecedor. Era un grito desgarrado, un llamado a la lucha, y en su trasfondo, sentí la energía de la promesa de que cada valentía daría como resultado más que solo miedo, podría forjar un camino hacia la luz. Entonces, como si el universo hubiese respondido a nuestras resoluciones, la puerta se estremeció sutilmente.
Sin darnos cuenta, la sombra había crecido, desgarrando la tela de la realidad que nos cubría. La verdad viene por ustedes, resonó en el aire, y algo profundo en mí supo que el sacrificio ya había comenzado. La sala se sumió en la penumbra, los gritos distantes eran ahora más claros, mezclándose con nuestra respiración. Era el momento de enfrentar lo que fuimos y lo que podríamos ser. Despertar al juego de la vida significaba que ninguna paz se obtendría sin peleas perdidas. Pero mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros, una pregunta persistente quedó flotando: ¿estaríamos dispuestos a enfrentarlo juntos, sin perder nuestra esencia en el camino? Se necesitó una chispa, solo una, así que di un paso hacia adelante y, con el corazón palpitando como nunca antes, decidí que no permitiría que el miedo dictara mi destino. La primera jugada del partido estaba a punto de ser realizada, y aún no sabía si el amor y nuestra voluntad serían suficientes para resistir, pero la esperanza ardía en mi interior, tan ardiente como la llama del coraje que compartíamos. La oscuridad se cernía sobre nosotros como una marea que amenazaba con ahogarnos, pero en medio de aquel abismo se despertó una valentía inesperada. Mi madre, sosteniendo firmemente la mano de mi hermano, se interpuso entre esa sombra y nosotros, dispuesta a proteger lo más valioso que tenía. Su figura imponente brillaba con la luz de un faro en medio de la tormenta, y fue su mirada decidida la que me impulsó a seguir adelante. ¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros?, preguntó en un tono firme, su voz resonando con un poder que apenas reconocía. El extraño alzó una ceja, sorprendido por la audacia de su desafío. No es lo que yo quiera, querida, sino lo que ustedes están dispuestos a ofrecer. Cada sacrificio tiene un precio, y muchos de ustedes no han pagado aún. Sus palabras susurraban promesas de miedo. Una marea de incertidumbre invadió mi mente mientras contemplaba la idea de un sacrificio. ¿Qué sería lo que tendríamos que perder? Mi corazón se encogió al recordar lo que habíamos enfrentado antes, la pérdida de seres queridos, la desgarradora ausencia que aún pesaba en nuestros corazones. Había aprendido que los sacrificios a veces no eran físicos, sino emocionales, revelando partes de uno mismo que no se querían mostrar. Estamos aquí, juntos. Eso es lo que ofrecemos, interrumpió mi hermano, su voz temblorosa pero decidida. No nos vencerás con tus juegos. Si quieres algo de nosotros, deberás enfrentarte a nuestra unidad. Las palabras de mi hermano llevaban un eco de valentía juvenil, pero el extraño seguía siendo un enigma. Muy bien, entonces juguemos, respondió el extraño, su sonrisa se ensanchó. Pero tened cuidado con lo que deseáis. La unión tiene su propia magia, pero también su fragilidad. Habrá momentos en que necesitarán cuestionar sus intenciones, sus deseos y el verdadero significado del sacrificio. Las sombras comenzaban a hacerse más densas, como si la incertidumbre se concretara en formas cada vez más amenazantes. Lo que había empezado como una confrontación se transformó en un laberinto de emociones: amor, miedo, vulnerabilidad y la esperanza que nos mantenía unidos. Entonces, la siguiente jugada del juego se despliegue. La conexión que compartíamos prosperaba en los momentos más oscuros, y en ese instante supe que debíamos utilizarla como un medio de defensa. Nuestros vínculos son más fuertes que cualquier sombra, murmuré, no solo para mí, sino para mi madre y mi hermano. El amor que compartimos nos protege. Es el amor, entonces, lo que estás dispuesto a ofrecer, comentó el extraño, su mirada más seria. El aire se volvió pesado bajo el peso de sus palabras. Hagamos una prueba de verdadera conexión. De repente, estiró la mano hacia el centro de la sala. En su palma, se formó una esfera de luz oscura, pulsante y repugnante, que parecía absorber la luz a su alrededor. Si realmente valoran la unión, entréguense a este oscuro corazón. Dejen que su amor los atraviese, pero estén preparados para enfrentar lo que encontrarán en su interior. El miedo se aferró a mi garganta. ¿Cómo podía ofrecer algo tan sagrado en un juego tan retorcido? Pero también conocía el poder de la unión y sabía que teníamos que arriesgarnos. Juntos, como familia, nos repetí, comenzando a cruzar el umbral hacia esa esfera oscura. Cerrar los ojos no haría que los señores del miedo se desvanecieran. Mi madre me miró, su compasión era el último ancla que necesitaba. Con un susurro unificado, avanzamos juntos.
Tomados de la mano, atravesamos la oscuridad que emanaba de aquella esfera, sintiendo cómo la energía se transformaba en una emoción palpable. Pero el dolor que emergió fue inmediato, recuerdos de traiciones, pérdidas, momentos en que nuestra unión se había fracturado. Mi visión se nubló por las lágrimas y el peso de las memorias. No podemos dejar que esto nos rompa, escuché la voz de mi hermano interponiéndose en los ecos de dolor. Él era la sombra de la esperanza, un recordatorio de que, aunque nuestros pasados fueran oscuros, también teníamos momentos de luz. De manera inesperada, la esfera comenzó a transformarse, sus bordes oscuros se tornaron en una chispa brillante. Fue un destello de amor que resonó familiarmente profundamente. Quizás había algo que el extraño no podía anticipar, un tipo de amor que no se suavizaba frente al miedo, sino que lo desafiaba. Con un último impulso, uní mi ser con el de mi madre y mi hermano, sintiendo cómo esa luz brillaba al unísono, un vínculo alimentado por todo lo que habíamos superado. La esfera se expandió, convirtiendo la oscuridad en algo iridescente, lo que me hizo vislumbrar algo nuevo. Un camino que nunca imaginé que pudiera existir, y con él el destello de la esperanza. De repente, en medio de esa belleza, el extraño gritó, la diversión desvaneciéndose de su voz: no, esto no es posible. Obviamente no entienden el precio del amor, pero mi corazón, junto al de mis seres queridos, comprendía que habíamos comenzado un nuevo capítulo en el juego. Sin embargo, la luz que habíamos traído no bastó para levantar la oscuridad por completo. Un estruendo resonó cuando un eco aterrador de lo desconocido se alzó de nuevo. Algo maligno comenzaba a liberarse, y sabía que solo habíamos arañado la superficie del desafío que nos esperaba. Pero aquella chispa de amor brillaría eternamente dentro de nosotros, mientras el oscuro deseo del extraño se desataba. ¿Sería suficiente para enfrentar este nuevo enemigo del alma? La respuesta me sorprendió al darme cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. El murmullo de la oscuridad resonaba en nuestros corazones mientras el extraño retrocedía, visiblemente afectado por la luz que habíamos desatado. Pero su presión apenas comenzaba a hacerse sentir. La esfera pulsante se convulsionó, y con cada latido, la sombra se expandía con furia, transformándose en seres amorfos que parecían alimentarse de nuestros temores más secretos. ¿Qué has hecho?, pregunté con un hilo de voz, mientras observaba cómo mis antiguos recuerdos se convertían en esas criaturas sombrías ante mis ojos. Razones por las que me sentía culpable, momentos de desilusión, de enfado y traición, todo lo que alguna vez había escondido bajo la superficie afloraba en una forma nueva y amenazante. Mi madre tomó una respiración profunda, su mirada nunca abandonó la mía. Lo enfrentaremos como siempre lo hemos hecho, mi amor. No estamos solos, dijo, y con esa afirmación, sentí su confianza fluir a través de mí. De repente, se escuchó un grito desgarrador. Mi hermano había sido atrapado por una de aquellas sombras, una especie de lengua oscura que buscaba consumir su luz. No, grité, estirando mi mano hacia él, sin poder soportar verlo así. El velo de la desesperación se apoderó de mí, amenazando con desplazar la luz que habíamos invocado. Recuerda lo que somos, replicó mi madre, tan fuerte como el rayo en medio de la tormenta. Tu amor, tu fuerza son mayores que cualquier sombra. Con esa exhortación resonando en mi interior, decidí actuar. Estiré mi mano libre y la sumergí en la esfera de luz oscura que aún latía junto a nosotros. Un torrente de recuerdos fluyó, pero esta vez no eran solo sombras, eran momentos de alegría, amor y conexión. Las risas de los cumpleaños, las caricias en los días de tristeza y las promesas murmulladas en la oscuridad. Comencé a recordar cómo habíamos atravesado juntos las pruebas de la vida, cómo habíamos compartido nuestras cargas y celebrado nuestras victorias. Yo elijo recordar esto, dije, y una luz radiante comenzó a emanar de mi pecho, uniendo mi amor hacia mi hermano, mi madre y todo lo que habíamos construido juntos. De repente, la sombra que sostenía a mi hermano se agrietó, y un destello de plata comenzó a filtrarse a través de ella. «Sujétate a mí», grité, llenando el espacio con un vibrante hilo de esperanza. La luz explotó como una supernova y una ola de energía me recorrió, atacando la sombra con cada recuerdo que reflejaba la fortaleza de nuestro vínculo. Las criaturas, antes amenazadoras, comenzaron a desvanecerse, su esencia convertida en aire.
pero mientras el caos se disipaba, una figura emergió del centro de la oscuridad, un reflejo distorsionado de mí mismo, con rasgos conocidos distorsionados en una mueca de desafío. Era una representación de mis propios miedos y dudas, un eco de todas las veces que no había creído en mí o en el poder de la unión. ¿Tú realmente piensas que eso es suficiente?, me dijo, su voz un eco sombrío que reverberaba en mis percepciones. No entiendes lo que ha costado llegar hasta aquí. El miedo seguirá acechándote, y en un momento de debilidad, volverás a caer en la oscuridad. El miedo intentó tomarme de la mano como una promesa de lo inevitable, pero en la luz de la conexión que habíamos compartido, sentí un nuevo tipo de resistencia. No soy solo yo, soy parte de un todo y no dejaré que me rompa, respondí con más valor que yo mismo sabía que poseía. El reflejo se detuvo, desdibujándose ante la intensidad de nuestra conexión. Nunca había imaginado que hasta mis demonios internos pudieran ser vencidos mediante la aceptación y el amor hacia quienes éramos. Pero no podía bajar la guardia porque el extraño sonreía, sus ojos encendidos de una comprensión calculadora. Esto es solo el primer paso, dijo, y mientras sus palabras flotaban en el aire, un temblor sacudió el suelo bajo nuestros pies. La sala comenzó a desmoronarse y sombras más grotescas emergieron de cada rincón. La verdadera batalla está por llegar, y lo que entreguen hoy determinará su destino. La sonrisa del extraño desvaneció la luz, dándonos a entender que la lucha no era solo física, sino por la esencia misma de quien éramos. ¿Seríamos capaces de mostrar nuestra luz ante ese nuevo desafío? La pregunta se cernía sobre mí como la tormenta previa a la tempestad. El mundo a nuestro alrededor se desvanecía mientras el eco de nuestras luchas internas resonaba más fuerte. De repente, me di cuenta de que no se trataba solo de un juego, sino de una prueba de amor, de nuestra unidad y de la fortaleza que había permanecido oculta incluso entre nuestras dudas. Pero, ¿seríamos capaces de mantenernos unidos cuando toda la oscuridad intentara separarnos? El estruendo de las sombras al devorar el espacio a nuestro alrededor resonaba como un tambor de guerra. Aquel sonido, pesado y amenazante, apretaba mi pecho en un recordatorio escalofriante de que aún no habíamos superado la prueba. A un lado, mi madre permanecía firme, su mirada al horizonte oscuro revelaba una mezcla de ansiedad y determinación. En contraste, el grito angustiado de mi hermano resonaba en mis oídos, cada eco un recordatorio de su vulnerabilidad. El extraño estaba cerca, sus ojos brillaban con una intensidad que helaba la sangre. ¿Creen que su amor es suficiente para enfrentarse a la oscuridad? Dejen de engañarse, se burló, como si las llamas en su mirada consumieran todo resto de optimismo. Mi corazón latía con furia, pero debí recordar lo que había sentido momentos antes, el cálido abrazo de nuestros recuerdos compartidos resonando en mi ser. Eso no es todo lo que somos, grité, sintiendo como la luz dentro de mí comenzaba a arder con intensidad. Pero a medida que las sombras se agitaban, también lo hacía el eco de mis dudas. Mi propio reflejo, la forma distorsionada de mí mismo, asomaba en un rincón de mi mente, como un susurro insistente. Dime, ¿realmente crees que podrás protegerlos?, insistía. Sus palabras se entrelazaban con mis inseguridades y la falta de fe en mí mismo crecía, amenazando con devorar la luz que había empezado a aflorar. No podía dejarlo ganar. Mi madre me había enseñado la importancia de la perseverancia, de nunca rendirse ante la adversidad. Recordé cómo ella enfrentó las tormentas de la vida con valentía, siempre luchando por nosotros. ¿Acaso no podía hacer lo mismo ahora? Fue en ese momento, entre el susurro de sus enseñanzas, que tomé la mano de mi hermano, apretando su pequeño puño entre mis dedos. Estamos juntos en esto. Nunca he estado solo, le susurré. Su mirada, llena de temor, se iluminó con un destello de esperanza. Juntos, formamos un círculo, irradiando luz y amor. Frente a nosotros, las sombras avanzaban como una ola oscura, amenazando con engullirnos. Pero esta vez, estaba decidido a generar un cambio. Alcemos la luz, grité con todas mis fuerzas. La esfera que nos rodeaba comenzó a vibrar en respuesta a nuestra unidad, pulsando con cada latido compartido. Un torrente de energía nos envolvió, uniendo nuestras intenciones. El extraño, ahora visible pero distante, amplificó su risa burlona mientras alzaba las manos, provocando que las sombras danzaran aún más furiosas a nuestro alrededor. No pueden mantenerse unidos por mucho tiempo,
Snaring. En su voz había una amenaza implícita, una insinuación de que la fractura era inevitable. La idea se deslizó en mi mente como un veneno. ¿Podríamos realmente mantenernos unidos bajo tales presiones? La esfera de luz creció en intensidad y voluminosa, iluminando esos retazos de oscuridad que aún nos envolvían. Sin embargo, a medida que el páramo oscuro se tensaba a nuestro alrededor, los recuerdos comenzaron a distorsionarse nuevamente. Las risas se transformaron en llantos y los momentos de alegría devolvieron su forma como piedras pesadas, aplastando el nuevo brillo. La desesperación se asomó nuevamente, poniendo en peligro todo lo que habíamos logrado. ¿Puedes recordar el último momento feliz de verdad?, preguntó mi reflejo, retándome. Me encontraba a un paso de sucumbir a la negación. Pero entonces vi a mi hermano, su pequeña figura temblando entre las sombras, y me acordé de esa tarde de otoño, al borde del lago, cuando nos prometimos que estaríamos uno para el otro sin importar lo que ocurriera. Un destello de comprensión iluminó mi mente, el amor exacto en sí mismo, no solo un sentimiento efímero. Con cada palabra y recuerdo que compartimos, creamos puentes sobre el abismo de la duda. La luz que emanaba de nuestro vínculo podía romper las ataduras de la oscuridad. Creamos, exclamé con renovada fuerza. Nuestras risas, nuestras visiones y nuestra unión son un faro ante la tormenta. Las sombras comenzaron a retorcerse, los seres amorfos que se alzaban a nuestro alrededor chocaban entre sí, incapaces de sostenerse en la misma forma. Era posible que la luz prevaleciera, pero cada segundo contaba, y el tiempo corría rápido. De repente, el extraño agitó las manos. Nuevas sombras emergieron del suelo, más amenazadoras, más oscuras, adquirían formas terribles, demonios de los recuerdos que creía olvidados. Una parte de mí, en el rincón más oscuro de mi mente, retumbaba con la voz de la duda, ¿y si todo esto era en vano? El peligro de perder esta batalla se cernía sobre mí como una nube gris. Recuerdos de fracaso se cambiarán por recuerdos de victoria, afirmé, buscando consuelo en la mirada de mi hermano y mi madre. Lo conseguiremos juntos. Mientras las sombras se abalanzaban hacia nosotros, me di cuenta de que esta era solo una de las tantas batallas. Y, aunque no podía predecir el futuro, sentí que había algo mayor en nosotros, algo que solo emergía frente a la adversidad, y así, mientras el asalto de la oscuridad se intensificaba, nos abrazamos más fuerte que nunca, listos para enfrentarlo juntos. Pero al final del caos, lo que nunca imaginé ocurrió, una luz brillante se abrió a través de las sombras, revelando un nuevo camino, pero al final de él, una figura conocida me miraba desde el horizonte. Su rostro, casi familiar, no era sino un recordatorio de todo lo que habíamos dejado atrás, y lo que estábamos por descubrir en el futuro incierto. El eco de aquella luz brillante iluminó un camino que antes había permanecido oculto, un sendero marino que se extendía entre las sombras como si la esperanza hubiera tomado forma. Me sentí atraído hacia ella, cada paso resonando en el suelo, mientras una brisa suave acariciaba mi rostro, como un susurro que prometía protección y guía. Detrás de mí, la esfera luminosa seguía pulsando, una barrera contra la oscuridad. ¿Quién es?, preguntó mi hermano, su voz temblando, entre el asombro y el miedo. No podía dejar que la amenaza de lo desconocido lo abrumara. Solo un momento más, lo averiguaremos juntos, respondí, tratando de infundir valor en mis palabras. No estaba seguro de en qué me estaba metiendo, pero era esencial que permaneciera junto a él. La figura al final del camino se desvaneció por un instante, como si dudara de nuestro valor. Las sombras, en cambio, se multiplicaban a nuestro alrededor, creando monstruos que se retorcían con un aspecto cada vez más grotesco. Aún así, me sentí empoderado al ver que la luz seguía ardiendo en nuestro círculo, la conexión entre nosotros aún inquebrantable. Un torrente de recuerdos empezaron a invadir mi mente, ese día en el parque cuando reímos hasta que nos dolió el estómago, el abrazo de mi madre después de un mal día, el instante en que realmente entendí que estábamos juntos en este relato llamado vida. Fui arrebatado abruptamente de mis pensamientos al sentir una presión creciente en el aire. Algo más estaba surgiendo. Una sombra familiar se alzó en el umbral que habíamos dejado atrás. Era mi padre. Su figura, ausente durante tanto tiempo, estaba cubierta por la negrura como un lienzo en blanco. Su mirada expresaba tanto dolor como amor,
como si emitiera una súplica silenciosa por ser redimido y revivido. No puedes estar aquí, grité sin poder evitarlo, dolor y alegría luchando dentro de mí. Te perdí una vez, no puedo enfrentarlo de nuevo. Mi madre apretó mi mano con fuerza, sus ojos reflejando miles de emociones. Es tu padre, hijo. Pero no dejes que su sombra te consuma. Recuerda quién eres, remember our light. A medida que su figura se acercaba, las sombras comenzaron a retroceder, pero no se desvanecieron por completo. Mi corazón palpitaba en un frenético baile entre la esperanza y el miedo. ¿Por qué volviste ahora? No puedes estar aquí, le reproché. La ira se tornó en confusión. Incontables preguntas emergieron, girando en mi mente como un torbellino que prometía desbordarse. Los ojos de mi padre miraban profundamente, cargados de tristeza. Vine porque sentí tu llamado. Pero no soy el padre que recuerdas. Este lugar, esta oscuridad, se alimenta de nuestros tormentos. No puedo quedarme mucho tiempo, debo recordarte que la salvación no radica en mí. Las palabras de mi padre resonaban profundamente, como un eco de advertencia. ¿Qué debo hacer entonces?, pregunté, sintiendo como esos cimientos de amor que me habían sostenido empezaron a tambalearse. Encuentra la luz en tu interior. A veces el pasado es una prisión y a veces la salvación. Aún hay un camino por recorrer, decía él, mientras su figura comenzaba a desvanecerse lentamente, como arena entre los dedos. La desesperación floreció en mi pecho como una hiedra venenosa, amenazando con consumirlo todo. No te vayas, grité, sintiendo como si cada latido de mi corazón tratara de enclaustrar su imagen. Era una traición de lo que había anhelado durante tanto tiempo, su ausencia había dejado un vacío que había aprendido a soportar. Ahora, en la breve chispa de su aparición, sentí que todo se estaba desmoronando nuevamente. Mientras él se desvanecía, logré entender lo que significaba su advertencia. Las sombras a mi alrededor comenzaron a tomar forma, compitiendo en una danza frenética por consumir todo lo que habíamos construido. La desesperación envió un escalofrío por mi espina dorsal, cuando una idea poderosa surgió: debía aceptar su partida. Al hacerlo, aceptaría la realidad de todo el dolor que había arado en mi corazón. Vené. Susurró mi padre antes de desvanecerse por completo, dejando solo una estela luminosa donde había estado. Pero en la fragancia de su luz, encontré un nuevo sentimiento, el valor de dejar ir. Las demás sombras se arremolinaban alrededor de esta revelación, empezando a tambalearse. Quizás, solo quizás, había una salida. Unámonos más fuerte, grité, apretando las manos de mi madre y mi hermano, sintiendo nuestras almas entrelazarse en una danza eterna de amor. La luz nos pertenece, no a ellos. Con cada palabra, las sombras empezaron a disolverse lentamente, pero la figura de mi padre aún permanecía en mi mente. Aún así, no podía olvidarlo, ni podría despojarme completamente de su sombra. La batalla no acababa allí, el verdadero desafío apenas comenzaba. Un nuevo camino se abría ante nosotros, pero cada paso por delante revelaba un abismo más profundo. Mientras absorbía esa conexión, toda la realidad comenzó a temblar, y en ese mismo instante, el horizonte cambió, y nuevas amenazas emergieron de la nada, sombras aún más densas que me miraban, sedientas, desde la distancia. Dudé un instante, ¿qué haría si no llegaba a entender esto? Pero ya no había lugar para dudas. Estábamos a un paso de la verdad. Y mientras el eco de esas nuevas amenazas me envolvía, entendí que la verdadera batalla por la luz había comenzado, y que el costo de salir victoriosos podría ser el más alto hasta ahora. La oscuridad que había comenzado a desvanecerse se arremolinó de nuevo, ansiosa por devorar la luz que habíamos invocado. El aire estaba cargado con una energía pesada, como si el mismo tiempo se detuviera en un instante de anticipación. Con el eco de mi padre resonando en mi mente, sabía que tocar nuestro pasado era un paso peligroso, pero era el único modo de asegurarnos de que nuestros futuros estuvieran llenos de esperanza. La figura distorsionada de mi padre emergía de entre las sombras, pero esta vez el miedo me dio paso a una valentía renovada. Sabía que él era una parte de mí, y que estaba dispuesto a perderme en esa oscuridad para encontrar la libertad que tanto anhelaba. No puedo estar asustado de quién soy, murmuré, entrelazando mis dedos con los de mi madre y mi hermano.
La luz brotó de nosotros como un faro en medio de la tormenta. El extraño, atónito, sentía cómo los tentáculos de la oscuridad se retiraban, dándole paso a una risa nerviosa. ¿Consideráis de verdad que la unión salvará vuestra historia? Es una idea tan romántica, exclamó, su sarcasmo impregnado de miedo. Pero el juego siempre se las arreglará para separarles en el momento más vulnerado, quizás, respondí, sintiendo cómo la energía se expandía en cada fibra de mi ser. Pero hoy, decidimos cómo jugar. La unidad que hemos forjado es más poderosa que cualquier sombra, y no podrá separarnos. Las sombras comienzan a vislumbrarse, más horripilantes, sus formas distorsionadas imitando nuestros propios miedos. Eran manifestaciones de lo que siempre había temido, perder a mi familia, no ser suficiente, caer en la oscuridad. Vi a mi hermano atrapado por una de ellas y su grito de angustia retumbó en mi corazón. «Sujétame», exclamó. Tomé su mano con fuerza, mientras mi madre lo rodeaba, sus ojos destilando confianza y amor. «No mires esa sombra. Solo siente el amor que nos une, que nos mantiene vivos». Así, juntos, como un solo ser, comenzamos a dar pasos hacia adelante, despidiendo la energía de nuestro vínculo. Un flujo de luz se expandió desde nuestros corazones, cortando las sombras, haciéndolas retroceder. Los ecos de nuestros miedos se desvanecieron en el aire, dejando espacio para la luz que comenzaba a brillar a través de esa oscuridad. De pronto, las sombras comenzaron a rasgarse, revelando rostros familiares, amigos perdidos y figuras de nuestra historia. Cada uno de ellos no era una amenaza, sino un eco de nuestras decisiones, recuerdos llenos de amor y dolor. La verdadera luz emanaba de las conexiones que habíamos cultivado a lo largo de nuestras vidas. Recuerdos, murmuré, asimilando la verdad. Son los recuerdos los que nos definen, no los temores. Sorprendentemente, de las ruinas de los recuerdos oscuros, surgió una figura, era mi abuela, sonriendo de una manera eterna, brindando un pequeño destello de consuelo en medio del caos. El amor y la unión nunca mueren, simplemente esperan a que decidamos volver a ellos, dijo con una voz tranquilizadora. No temáis, porque el sacrificio trae consigo una verdad más grande. El extraño se debatía entre la risa y la furia, queriendo devorar nuestra luz con su oscuridad, pero al mirarlo a los ojos vi la incertidumbre. Su poder temblaba, y ante el empoderamiento que nacía en cada paso que dábamos, la oscuridad comenzaba a desmoronarse. Hoy elegimos lo que perdemos, dije, adentrándome un paso más en el centro. Elegimos perder miedo, perder la duda y perder la culpa. Lo ganamos todo con amor. Con la verdad de quienes somos. Y en un instante sublime, la luz que habíamos desatado se intensificó hasta abrumar por completo al extraño. Las sombras volvían a caer y a fragmentarse en 1000 pedazos, hasta que solo la luz permanecía, brillando más fuerte que nunca. La risa del extraño se convirtió en un susurro débil que se desvanecía en la nada. Con cada impulso armado por el amor familiar, cada temor se transformaba en una simple bruma, y, finalmente, la oscuridad se desvaneció, breves destellos de luz comenzaron a expandirse, trayendo consigo el aire fresco de una nueva esperanza. No había más juego. Solo la dulce resonancia de la verdad. A cada uno de nosotros se nos brindó el poder de enfrentar no solo nuestros miedos, sino también los sacrificios necesarios para amarnos incondicionalmente. Al final, mirando a la cara de mi familia, supe que habíamos llegado a casa. La lucha no fue solo un juego, fue una lección eterna. Habíamos hecho sacrificios para trascender la oscuridad, y ahora nuestra vida se movía hacia la luz, hacia un futuro donde la verdad y el amor serían nuestros guías, y en ese momento culminante, mientras las nuevas sombras desaparecían, una voz suave y amorosa resonó en nuestros corazones: todo sacrificio vale la pena cuando es por quienes más amamos. En esa frágil claridad, finalmente comprendí que perdonar el pasado abría las puertas a un nuevo comienzo, un futuro que ahora brillaba con nuestra luz. No temía a lo que vendría, porque estaba junto a ellos, y era suficiente. Mientras un nuevo amanecer asomaba por el horizonte, sentí que en nuestro amor habíamos encontrado la fuerza para cambiar el destino, y atrás quedaba la sombra. Atrás, solo un recuerdo. Lo que realmente importa eran los lazos que nos unieron en esa batalla, como un faro eterno en nuestro camino. Nunca se trata de lo que temes perder, sino de lo que decides amar.